Siento. Bueno, la pregunta es sencilla. Os voy a poner un pequeño caso rápido y sencillo, ¿vale? Se genera un XML, generamos un XML de registro de alta que tiene una huella que tiene una validez de 3 minutos, ¿vale? Transcurrido ese tiempo, por algún motivo no hemos podido enviar la factura. Se hace un intento de envío a los 4 minutos. Me devuelve un error diciendo que ha pasado la validez de la huella. ¿Se puede volver a generar un XML con una nueva huella que sea válida para poder enviar en el tiempo? ¿O en qué situación queda esa factura? A ver, no sé, aquí Luis Vilanova, aquí presente, a lo No, mejor no tiene más acabo de información que yo, entender. pero yo Sí, no conozco, yo tampoco. digamos, el control ese de tiempo que acabas de Yo mencionar. O tampoco. sea, en la huella, no, que yo sepa, no existe una validación temporal. Sí que es verdad que en el XML sí existen el timestamp del momento en el que se ha emitido y sí que es Sí. verdad que se puede exceder de tiempo de forma que se está remitiendo pasados los plazos de flexibilidad que admite el sistema para validar. Pero también te advierto que eso solo da lugar a un mensaje de aviso. Mensaje de aviso de que está fuera del rango temporal, pero el registro sería recibido perfectamente. O sea, no habría ningún problema. Lo único, sí que es cierto que nosotros nos quedaríamos con el dato y si alguien excede continuamente de tiempos Exacto. o de una forma exagerada, pues bueno, pues tomaremos en consideración qué es lo que puede estar pasando. Pero en principio el registro perfectamente válido a los 3 minutos, a los 5 minutos, a los 7 minutos con Esta, carácter general. Entonces, esta, no entiendo la pregunta. Javier, esta es una cuestión que yo te digo por dónde va. Ah, bueno. Creo que sé por dónde va. Ah, bueno. Pero tampoco sé muy bien. Quiero decir, es verdad que algunos clientes me han hablado de que en algún lugar han leído, que yo no lo he encontrado, que había como 4 minutos de validez. Yo no lo he encontrado, no sé a qué se refiere. Pero vamos a responderle un poquito con más precisión, si te parece. Vale. La primera cuestión es que un registro de alta generado con su hash encadenado es intocable, inalterable. Nunca se puede modificar una vez emitido. Correcto. La segunda cuestión es que un XML con el hash que no tiene caducidad, el hash es un elemento matemático en el fondo, no tiene caducidad, no tiene un tiempo de caducidad, no se reenvía nunca. O sea, si ya se ha enviado con éxito, quiero decir, yo lo he enviado con éxito, yo nunca ni lo puedo modificar ni lo puedo reenviar, no tiene ningún sentido. Y en el caso de que la agencia tributaria me haya emitido un error pues subsanable, imaginémonos formato destinatario de la factura incorrecto. Lo que voy a hacer es una factura rectificativa para corregirlo. En el caso de que sea una factura que he hecho de demo, haré un XML de anulación. En el caso de que el propio XML esté mal estructurado o algún error de sintáctico, voy a generar un XML de subsanación. Con lo cual, te hemos explicado todas las posibilidades que existen, pero al final lo que nos lleva es, uno, el hash no tiene caducidad, segundo, un XML es intocable una vez se ha generado, y tercero, una vez comunicado, jamás se vuelve a reenviar ni modificar. ¿Vale? Sí, y, a ver, yo creo que el tema de los minutos, yo creo que es un tema simplemente de la flexibilidad que tiene el sistema al recibir fuera de tiempo los registros, que se supone que son en tiempo real, pero o sea, yo creo que quizá diciendo que el registro sí que va a tener entrada, es decir, que no va a haber un problema de aceptación de ese registro se va a aceptar, yo creo que es suficiente. Simplemente es un aviso, ojo, no remita tan tarde los registros porque se supone que tienen que ir en un plazo, pero... Lo único sí que afectaría también el artículo 16 de la orden ministerial que habla de la remisión, de las incidencias de la remisión voluntaria. Ahí sí que, en el caso de que nos caiga internet, pues no puedo comunicar, tengo que reintentar cada hora y luego ya tendré que comunicar que ha habido una caída, ¿no? Que es otra cosa que te afectará. Me refiero a la persona que ha preguntado. Sí, Vale, eso pues estamos hasta y media, ¿os parece? ¿Te parece, Son Jaime? 5 minutos. ¿Puede, Javier? O... sí, sí. Vale, pues venga, hasta y media. Vamos a ver, Raquel. Raquel, si activas micro, Raquel Vargas, si activas micro y webcam mejor. Oye, Daniel tiene ahí en la bolsa de valores. Sí, vale. ¿Inviertes en bolsa, Daniel? Inviertes en bolsa, Daniel, tienes ahí las inversiones detrás. Bitcoin. Bitcoin. Mira, eso me tienes que enseñar, que no estoy muy puesto. A ver, Raquel, webcam micro, no te oímos. Es que da una sensación muy financiera. No te oímos. Bueno, pues vamos a pasar a ver a
Antonio Moral decía. Antonio Moral. A ver si te puedes poner la webcam, Antonio. Perfecto. Adelante. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, también del equipo de Luis, como comentaban antes. Entonces, había un par de temas. Además, he visto que está en la lista de preguntas, muy rápido, uno relativo a las empresas que tienen el SI. Ya nos aclaró Javier que no tienen obligación ni del QR ni de llevar el registro de facturación, ¿correcto? Vale, entonces, ¿qué otras partes de la ley antifraude deberían cumplir? Porque se entiende que esas empresas también necesitarán una versión adaptada del software. Sí, a ver, esto lo explicamos al principio. La idea es que no tiene que cumplir nada específico, pero tiene que cumplir las reglas que están en el 29.2J, que son básicamente que una vez que has introducido un dato, ese dato no puedas alterarlo sin que quede registro de ese dato, que no puedas dejar de registrar ningún dato. Esto afecta al SII de alguna forma, que es un sistema de facturación, si se quiere, aunque no tengo dudas de que lo sea. Yo creo que el SII no es exactamente un sistema de facturación, sino más bien de reporte fiscal y por lo tanto es un sistema secundario, mientras que Verifactu es primario, ¿vale? Esa es un poco la diferencia entre los dos, pero en principio debería seguir las reglas tendentes a que no se puedan alterar los registros. Básicamente es la principal regla, que un registro, una vez que se le da de alta, no se puede alterar sin que quede registrada la alteración. Okay. En cualquier caso, sí que necesitarían un software adaptado de versión a la nueva versión. No puede decirte nadie, oye, como estoy en el SI, no me actualizo una versión adaptada a la ley antifraude. A ver, antes, si me permites. Sí. Antonio, por matizar esto, que vayas por el SI no te implica que el resto de marco legal, por ejemplo, el Real Decreto 1619 de 2012, la ley del IVA y la 29.2J en sus primeros 4 epígrafes, que están en vigor desde octubre del 21, esto lo hemos hablado hasta la saciedad, todo esto lo tiene que cumplir el software del SI. Entonces, es más, ¿no? Se da la paradoja de que ahora nos acordamos del 29.2J de las 4 primeros epígrafes porque llegamos al 29 de julio de este año, pero en el fondo todos los software deberían estar garantes y cumpliendo con las 4 letras que el 29.2J me pide desde octubre de 2021, que básicamente son las que ha comentado, un poco enfocándose a los procesos de facturación, contabilidad y gestión de estos, que sobre todo van en la línea que nosotros hemos ido comentando siempre. No alteración de transacciones, cobros, efectos, contabilidad, a la contabilidad le aplica. Claro, sí, pero es que llegamos, no digo que lleguéis vosotros, los software que no se han preocupado de esto no es nuevo, esto ya estaba desde octubre del 21. Entonces, perdón, llegan tarde los que no hayan empezado ya a actualizar a su software desde octubre de 2021. Porque, de hecho, como anécdota, ¿no? Y esto no te lo había comentado, tengo clientes que, claro, estamos a 60 días, más o menos, 27 de mayo, y nosotros tenemos muchos controles que tienen que ver con la contabilidad. Y con cobros, cartera, elementos prefacturables. Y claro, me dicen, Luis, que no llego. Y yo les digo, mira, a lo mejor está mal lo que voy a decir, pero si has llegado a este punto que desde octubre de 2021 no te has preocupado por las letras que sí que te estaban aplicando, obviamente tu prioridad actual ya será cumplir aquello, pero sobre todo céntrate en el reglamento de Verifactu, porque tienes una fecha límite. Si permitías modificar asientos contables, cobros, y tengas el sí o Verifactu a día de hoy, y no lo has hecho, no lo has impedido en octubre de 2021, céntrate en el reglamento. Entonces, como conclusión, si me permite Javier, efectivamente, los software que van por el sí están afectados por el 29.2J en los 4 primeros epígrafes, ¿no? De todas formas, la pregunta es muy interesante en el siguiente sentido. El sí afecta a la facturación, los programas de facturación. Entonces, de alguna forma, la normativa específica de Verifactu no les afecta, pero conceptualmente sí les afecta. Me voy a explicar. Imaginemos que tienes un sistema de generación de datos de factura que luego lleva a una factura, expedición de la factura o factura electrónica o lo que sea, y de ahí deriva al sí. Pero ahí hay una quiebra, por algún motivo omites 3. Vale, eso claramente está al margen de la norma y queda evidente. Es decir, alguien podría verlo y diría, esto no funciona. Quiero decir que hay ya conceptos que claramente un programa no estaría cumpliendo, ¿vale? Porque tiene como referente qué debería hacer Verifactu. Verifactu
si se genera el registro, inmediatamente hay que enviarlo. O sea, no hay ninguna posibilidad intermedia. En el sí existe esa posibilidad intermedia. Pues esa posibilidad intermedia habría que trabajar en ella para que todo registro que se ha producido en el módulo de facturación se traslade necesariamente al módulo de declaración de facturas, ¿no? Que es el sí. Súper interesante la pregunta. Me viene a la mente una cuestión que muchos fabricantes de software me han hecho cuando hablamos del sí. Me dicen, oye, pero aquí hay una discusión que está clara que por dónde va, ¿no? Pero dicen, no, es que, oye, hasta la fecha han modificado facturas emitidas. Como tienen 4 días, pues, o si es que modificar una factura está aplicable desde el Real Decreto 1619, desde la Ley 292J de octubre del 21, con lo cual es que no es... Tú tienes que modificar una factura, tienes que hacer una rectificativa. Esto viene por el reglamento de facturación, ¿no? Y especialmente enfocada en el software de facturación desde octubre del 21. ¿no? Una factura tiene que estar inalterable, no por la ley antifraude, por así decirlo directamente, o sí desde octubre del 21, no por Verifactu, prefiero. ¿Ok? Ok, gracias. Y otra cosa muy rápida, porque veo que estamos fuera de tiempo, también estaban las preguntas y esto ha levantado mucha también expectación, es el tema de la fecha de expedición de la factura como fecha del día. Como bien sabéis, muchas empresas tienen la costumbre de facturar por quincenas o por meses y ocupan el primer o segundo día del mes siguiente para organizar esas facturas y emitir, o sea, organizar los albaranes y emitir las facturas. ¿Cómo queda esto con la obligación de fecha de expedición, fecha de factura? Fecha de operación. Como fecha del día. A ver, esta es una pregunta muy recurrente porque creo que debe ser muy habitual, ¿no? Nosotros no podemos contestar de otra forma. O sea, si a mí me preguntas qué fecha debe llevar una factura, qué fecha de expedición debe llevar una factura, pues yo no puedo contestar más que la fecha del día que se expida. O sea, es como tautológico, es como algo de perogrullo. Entonces, yo no puedo contestar que una factura expedida hoy puede tener fecha de hace 3 días. No puedo contestar eso, es imposible. Dicho eso, hay muchas formas de solucionarlo. La primera es cambiar un poquito los hábitos y en vez de facturar el 1 del mes siguiente, pues facturar el 27 de cada mes. Con la fecha de operación también, ¿no? Luego, poner la fecha de operación, muy importante, y hacer valer la fecha de operación, que es otra posibilidad. Que yo creo que esa sería la fecha contable. En el futuro, la de operación. Esa fecha debería hacer fuerza a todos los efectos, fiscales incluso, porque además es la fecha de devengo. Es la fecha de devengo. Es cierto que yo he comentado con mis responsables de gestión tributaria y como la factura no esté, no te creas que les gusta mucho la fecha de operación como fecha de deducción de la factura, ¿sabes? Entonces, ahí sí que hay una pequeña controversia, digamos, entre fecha de operación, que es fecha de devengo, y fecha de deducción de tanto gasto como el IVA, que tiene que ser fecha de factura, desde que tengas la factura en tu poder, ¿vale? Pero, otra vez lo repito, yo no puedo decirle a nadie que la fecha de expedición de factura es distinta de la fecha en la que se expide la factura. No puedo decirlo. No puedo decirlo, no lo hemos dicho. Incluso, como nos ha hecho la pregunta, ya lo tenemos por escrito, contestado varias veces. Dicho esto, no es un control invalidante, por si acaso alguien tiene la duda. Porque claro, alguien podría decir, pues yo he hecho la factura he puesto la fecha de 3 días, fecha data es de hoy, que eso queda constancia. O sea, les recuerdo que la fecha data es uno de los datos nuevos que aparecen en el registro de facturas. Entonces, claro, hay una discordancia entre fecha de expedición a la factura, que está arriba, y la fecha data, ¿vale? Eso nosotros lo vamos a detectar, pero no vamos a bloquear la factura. Es decir, yo no voy a bloquear una factura porque se produzca esa discordancia. Simplemente lo voy a ver. Simplemente lo voy a ver. No es una cosa que sea adecuada ni sea buena. Más no puedo decir. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Bueno, pues vamos a finalizar el webinar. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Súper interesante, hay un montón de preguntas y manos levantadas que se ha quedado sin atender, pero no tenemos más tiempo. Así que a ver si te vemos en unos meses por aquí otra vez. Pues gracias a todos los asistentes y bueno, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Y muchas gracias, Luis, también. Bueno, pues nada, estar atentos a próximos webinars de Luis Vilanova y tecnowebinars.com. Y nada, recibiréis la grabación. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.